Bueno, mi gente, les quiero contar que acabo de recibir la orden del nuevo Galaxy S23 Ultra en uno de sus colores exclusivos. Como verán, de la emoción abrí la caja, pero me detuve para compartir este momento con ustedes y que así puedan conocer mis primeras impresiones y un pequeño unboxing. Samsung nos pone aquí el invoice en donde describe los productos que nos incluye en la caja. En este caso pues yo tengo 3 productos, ya que los pedí precisamente de la página oficial de Samsung. Aquí tenemos los Galaxy Buds, un screen protector para el teléfono y esta belleza. Como podemos ver, esta caja tiene aquí los colores exclusivos de Samsung. En mi caso yo decidí ordenar el azul cielo, pero tenemos disponibles los siguientes colores que podemos encontrar aquí en la página. Podemos ver el azul cielo, el grafito, el lima, que viene a ser como un verde claro, el rojo, y los disponibles para venta de operador o que encontrarás en las respectivas tiendas de Samsung, que son el verde, viene a ser como un verde militar o un verde oscuro, viene el negro, el lavender y viene el color crema, que es como un blanquito como hueso. Continuamos con nuestro unboxing. Podemos ver una caja bastante minimalista, se ve muy llamativa con los como se ve el teléfono con los respectivos colores exclusivos. Me parece que eso hace un poco la diferencia con respecto a las otras cajas. Vamos a ver cómo viene nuestro telefonito por dentro. Podemos ver por aquí que nos trae el cable, el manual de toda la vida, el que nadie lee, el cablecito USB tipo C a USB tipo C. Por aquí encontramos el pinchito. Este sería nuestro teléfono, no hay nada más en la caja. Aquí tenemos al S23 Ultra color azul. Esperemos que venga con batería. Vamos a ver mientras nos inicia el dispositivo. Recordemos las características con las que viene este Galaxy S23 Ultra: una dimensión de 163 mm por 78, un peso de 234 gramos, una pantalla Dynamic AMOLED de 6.8 pulgadas con una tasa de refresco a 120 Hz, con un brillo máximo de 1750 nits, con una densidad de 500 píxeles por pulgada y una protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Un chipset Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 generación 2 de 8 núcleos, una GPU Adreno 740 con la que básicamente podrías jugar cualquier juego disponible en smartphone en altísima calidad. Lo encontramos disponible en 256 GB de almacenamiento con 8 GB en RAM y en sus versiones de 512 y 1 TB que vienen con 12 GB en RAM. Contamos con un módulo de 4 cámaras en su parte posterior, de las cuales una es de 200 megapíxeles a un focal de 1.7. Tenemos una periscope de 10 megapíxeles a un focal de 4.9 y un zoom óptico de 10x. Una tercera cámara con un focal de 2.4 y un zoom óptico de 3x. Y por último una cuarta gran angular de 12 megapíxeles a un focal de 2.2 estabilizadora de video. Con dicho módulo podremos grabar videos a 1080p a 30, 60 y 240 frames por segundo, a 4K a 30 y 60 frames por segundo y 8K a 24 y 30 frames por segundo. Una cámara frontal de 12 megapíxeles a 2.2 que nos permite grabar videos a 1080p a 30 frames por segundo y 4K a 30 y 60 frames por segundo. También tenemos una batería de 5000 mAh, unos speakers estéreo, un USB tipo C 3.2. Recordamos que ya estos modelos no traen para ponerle ningún tipo de memoria, pero tenemos aquí nuestro querido S Pen para todos aquellos que somos amantes de la gama Note o que éramos amantes de la gama Note, que ahora esta sería la versión que lo pasó a reemplazar. Aquí tenemos un micrófono, aquí tenemos otro micrófono en la zona de abajo y los botones.
Las características que ya conocemos, como la huella en pantalla, sensor de acelerómetro, giroscopio, proximidad, compás y barómetro, con una carga rápida por cable de hasta 45 vatios que promete llevar tu teléfono de 0 a 65% en 30 minutos. También tenemos carga inalámbrica de hasta 15 vatios y una carga inversa de 4.5 vatios, lo que nos permite compartir nuestra carga del teléfono con un dispositivo, un smartphone, un audífono. En este caso podríamos cargar los audífonos que nos llegaron aquí precisamente con él. Les recuerdo que el precio de este teléfono es de $1.199 para la versión de 256,8 GB en RAM, de $1.379 para la versión de 512 con 12 GB en RAM y $1.619 para la versión de 1 TB, que es precisamente esta versión que yo adquirí. Ahora mismo, si se compra antes del 17 de febrero en la página oficial, Samsung te enviará la versión de 512 y 12 GB en RAM por el mismo precio del modelo base, o sea, $1.199. Además, tenemos la oportunidad de ganar $50 a $100 en crédito para accesorios, como en mi caso, con los cuales pedí el protector de pantalla y los audífonos, que precisamente son los que estoy ahora mismo mostrándoles, que vieron que abrí en la cajita. Esto no tuve que poner un solo centavo. Me dieron $100 por comprar el teléfono directamente en la página. Estos estaban sobre los 70 y algo de dólares, creo que 78 si no estoy mal, y este eran $20. Ahí fueron los $100 y por eso mismo esto venía en mi paquete también. Bueno, mi gente, estaré subiendo más contenido sobre este teléfono después de unos días de uso para contarles mi experiencia, a ver si realmente siento que valió la pena cambiar mi Note 10 Plus. Gracias a todos por ver este video, siéntanse libres de darme su opinión en los comentarios aquí debajo, un like si el videito les gustó, suscríbanse a mi canal y los invito a que me sigan en mi nuevo Instagram, donde estaré compartiendo más contenido sobre tecnología y nuestras reparaciones diarias. Nos vemos en un próximo video.